cada vez que Pedro le decía, sí, Señor, tú sabes que te amo, Jesús, por cada respuesta, le decía a Pedro, cuida mi rebaño, cuida mis ovejas, alimenta mis corderos. En otras palabras, cada vez que le preguntaba a Pedro y Pedro le respondía que lo amaba, Jesús le estaba reiterando aquello que Pedro consideraba perdido para siempre luego de su fracaso. Cuando Pedro negó al Señor, él se habrá acordado lo que Jesús decía, el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre y de mis santos ángeles. Pedro habrá pensado, perdí para siempre la oportunidad, fracasé, ya no hay segunda oportunidad, ya no tengo la posibilidad de hacerlo, quedé afuera, Dios se cansó, Dios se hartó, Dios me descartó. No sirvo para nada. Pero cada vez que Jesús le preguntaba a Pedro, le vuelve a decir a Pedro, Pedro, si yo te llamé para que me sirvas, ese fracaso simplemente ha sido para que aprendas y seas corregido y restaurado. Jesús lo estaba restableciendo a Pedro en aquel lugar que Pedro consideraba perdido por su fracaso. ¿Qué es esto? Esto es enseñarle a caminar a la persona en aquel camino en el que cayó. Enseñarle a andar por aquella senda en la que fracasó. En otras palabras, a Pedro Jesús lo estaba restaurando. Muchas veces nosotros pensamos, cuando cometemos un fracaso, cuando no cumplimos las expectativas, cuando creemos que lo que nos pasó el año anterior no fue lo suficientemente agradable a nuestro parecer, cuando pensamos que no hemos hecho lo que Dios quería, o cuando hemos tenido algún fracaso o algún pecado, inmediatamente el diablo lo que busca es descalificarnos, sacarnos de carrera, apartarnos, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero en esta noche yo quiero decirte, Dios no es humano como para arrepentirse. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Los dones de Dios son irrevocables. El llamamiento de Dios es irrevocable. Y cuando el Señor te llamó a servirle, cuando el Señor te llamó a que le sigas, lo hizo sabiendo los fracasos que ibas a tener y los fracasos que vas a tener en el futuro. Sin embargo, cuando Él te llamó, Él estaba considerando que no te iba a desechar. Y el Señor en esta noche dice, yo tengo restauración para tu vida. En esta noche te dice, no me cansé de vos, no me aburrí, no me harté, no te descalifiqué. Yo sabía en que ibas a fallar, pero era necesario que pasaras por esa situación para subir un escalón más. Y termina diciéndole Jesús a Pedro, cuando eres joven, te ceñías e ibas a donde querías. Ceñirse significaba prepararse la ropa, ¿no? Arreglarse el nudo de la corbata en nuestros días, ajustarse el cinturón, arreglarse bien toda la ropa. Cuando eras joven hacías lo que querías, te manejabas, como dicen los chicos hoy. Cuando eras joven te manejabas. Pero cuando seas viejo, ya no va a ser así, sino que otro te va a ceñir y te va a llevar a donde no quieras, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. ¿Qué le está diciendo a Pedro? Pedro en su juventud negó al Señor para salvar su pellejo. Él consideraba demasiado valiosa su vida, él se valoraba demasiado, y cuando se encuentra frente al peligro para salvar su pellejo, niega al Señor. Y Jesús le dijo, Pedro, este fracaso es para que crezcas un poco más, este fracaso es para que seas restaurado, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos, le dice en uno de los evangelios, pero por sobre todo le dice, hoy por salvar tu pellejo me negaste, pero cuando crezcas y cuando seas maduro espiritualmente, vas a ofrecer tu vida y me vas a glorificar muriendo, porque te vas a aprender a negar a vos mismo. A veces nosotros tenemos fracasos en la vida, a veces no cumplimos con nuestros mismos proyectos y pensamos que ya se acabó todo. Sin embargo, ese fracaso es para que aprendamos. En la segunda oportunidad, si vos tuviste algún problema, Dios te dice, yo voy a llenar el camino delante tuyo, yo voy a hacer camino donde no lo haya. Esta vez fracasaste, esta vez caíste, esta vez fallaste, pero esto es para que aprendas, para que te repongas, para que te restaures y para que camines otra vez ese camino, un camino en el que por torpe que seas no te vas a extraviar, porque mi Espíritu Santo va a ir con vos.
La segunda palabra que el Señor implícitamente le dijo a Pedro, luego de hablarle de restauración, es la palabra compromiso. Como dijimos, Jesús le preguntó 3 veces a Pedro y Pedro le respondió. Pero a veces en la versión que nosotros utilizamos, que es para mí la mejor, Reina Valera 60, me encanta, es clásica, porque con esa me convertí. Pero en esa versión no se pueden aprovechar algunas diferencias de matices. Así que me tomé el atrevimiento de armar una versión casera, doméstica, en base a lo que dice el griego. Y el diálogo fue algo parecido. Simón, hijo de Juan, porque Jonás y Juan suena lo mismo. ¿Me amás más que todas tus cosas y que estos mismos? Sí, Señor, vos sabés que te quiero. ¿Y qué le dijo Jesús? Entonces cuida mis corderitos. Le pregunto otra vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amás? Sí, Señor, vos sabés que te quiero. Alimentá a mis ovejas grandes. Simón, hijo de Juan, ¿realmente me querés? Sí, Señor, vos lo sabés todo. Aún entendés lo que me pasó cuando te negué, pero vos sabés que te quiero, te quiero. Cuidá mis carneros. Cada vez que Jesús le preguntaba a Pedro si lo amaba, Pedro le decía, sí, te quiero. Esa diferencia, hay una diferencia entre amar y querer. En griego la palabra amar es ágape, la palabra querer es fileo. La palabra fileo, la palabra querer, habla de ese amor transaccional, mientras me dan, doy. Es un amor comercial, es el amor que tiene una persona humanamente. Y el querer muchas veces tiene hasta una motivación egoísta, ¿no? Porque te quiero es decir como que te quiero para mí, ¿no? Entonces, cuando uno solamente quiere y no ama, trata de quedarse aunque sea con los pedazos, como esa mujer ramera que se le había muerto el bebé y quería aunque sea la mitad de un bebé, quiere aunque sea los pedazos de alguien. O el famoso dicho que nunca debería cumplirse, porque te quiero, te aporreo, ¿no? Eso no es querer, eso no es amor. Pero está relacionado con ese deseo egoísta. Pero el amor ágape, es justamente el amor interesado en el bienestar del otro, un amor incondicional. Este es el amor de Dios. La Biblia dice que difícilmente algún humano va a dar la vida por alguien bueno, pero el amor de Dios es tan grande. En esto se muestra el amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, este es el amor. Así que Jesús le preguntaba, Pedro, ¿me amás? Y Pedro le dice, sí, te quiero. ¿Cuántos tienen a alguien a quien aman? Ahora levanten la mano los que tienen a alguien a quien aman. Sí, ¿no? Hasta tu suegra te ama, ¿no? También, eso es tremendo. Ahora, imagínate si le preguntás a esa persona, ¿me amás? Y te dice, sí, te quiero. Te deprimís por el resto de los días. Porque vos estás esperando que esa persona diga, sí, te amo. Ahora, qué interesante que Pedro más tarde, cuando escribe su epístola, la primera epístola, en el capítulo 1, versículo 8, dice, a quien amáis, hablando de Jesús, no dice a quien queréis, sin haberle visto. Pero como sea de este diálogo, la consecuencia del amor, según lo que Jesús le replica a Pedro, consistía en cuidar su pertenencia y lograr que se multiplique. En otras palabras, si me amás, cuida mis ovejas para que se multipliquen. En otras palabras, si amamos al Señor, amamos lo que es del Señor. Si lo amamos al Señor, lo servimos y cuidamos su pertenencia. Y yo te lo quiero explicar de cierta manera que va a resultarte más gráfica. Mi hijo menor, después de unos años de haberse casado, como no venían los hijos, no venía el bebé, y sentían que ya en la casa había demasiado silencio, decidió regalarle un cachorro de no sé qué raza de perro a su esposa. Y le pusieron por nombre Hunter, que quiere decir cazador, porque es una raza de perros cazadores. Bueno, ese perro, cuántas energías de cachorro, ese perro era insoportable. Yo le hubiera puesto otro nombre, qué sé yo, Herodes, Nerón,
Terminator, de Predator o algunos de esos. Porque cada vez que yo iba a visitar a mi hijo, el perro venía, tucutú, 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 ¡pum! Me apoyaba las patas, me dejaba la camisa toda manchada, el pantalón, de vez en cuando algún pantalón roto, el perro me baboseaba todo. Y para colmo, algunos días viernes, que eran los días que él salía con su esposa, se me venía con la pregunta, hola papi, ¿hoy tenés que hacer algo? Y yo, ¿qué invento? No, nada, no podía mentir. No, hijo, ¿por qué? ¿Me cuidarías a Hunter? Bueno, sí. Y me lo traía a casa el perro. Esos días de lluvia, que el pasto se mezcla con el barro. Y el perro, chocotón, chocotón, chocotón. No había planta que se salvara. Después tenía que escuchar la predicación que me dedicaba mi esposa a mí por no cuidar al perro y todo. Así que cuando me dejaba el perro y veía que el perro se acercaba, tucutún, casi como en cámara lenta, ¿no? Me venía, ¿cómo explicarte? Un instinto maradoniano. En mi imaginación veía que el perro, tucutú, 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 en cámara lenta, con la música de carrozas de fuego, tan, 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 y de pronto yo. Miren que en el nuevo Código Penal meten presos a los que tienen crueldad con los animales, ¿eh? Así que cuídense de eso. Pero jamás lo hice. Nunca lo hice. Porque ese perro era muy querido por mi hijo y muy querido por mi nuera. Lo aman. Es un animal que tiene un significado afectivo muy grande. Y pegarle una patada a ese perro hubiera sido como pegarle una patada a mi hijo. Jamás me hubiera atrevido a hacer nada malo a ese animal. Al contrario, lo cuidaba, porque cada caricia que le daba a ese animal, cada vez que le ponía el alimento, cada vez que lo tenía y lo protegía, era como querer y proteger a mi hijo. Y esto es lo que nos ocurre muchas veces. Nosotros decimos que amamos al Señor. Si el Señor nos preguntara, ¿me amas? Sí, Señor, te amo con todo el corazón. Pero es una hipocresía decir que amamos al Señor y no amamos al hermano que Dios puso al lado nuestro. Es una hipocresía decir que amamos al Señor y no amamos a la iglesia del Señor. Hay personas que dicen, amo a Dios, y no se congregan con la frecuencia que tendrían que congregarse. Hay personas que dicen, amo a Dios, y no ofrendan ni diezman como tendrían que hacerlo. No podés decir que amás a Dios si no cuidás todo lo que pertenece a Dios. No podés decir que amás a Dios si no predicás el Evangelio de Jesucristo. No podés decir que amás a Dios si no cuidás la propiedad de Dios. Y tu hermano es propiedad de Dios. Decirle al de al lado, sos propiedad de Dios. Y viste, ahí está el tema. Justo se te sentó la suegra al lado y tenés que decírselo, ¿no? Sos propiedad de Dios y tengo que amarte, no me queda más remedio. Ahora, una cosa bien interesante. Le dijo el Señor a Pedro, cuida mis corderitos y cuida también mis carneros. Y yo te cuento una historia que te va a resultar risueña. Hace muchos años solíamos salir por el interior del país con el hermano Claudio Freyson. Siempre hemos sido buenos amigos y salíamos a recorrer el país para dar cursos de teología a los pastores, para que estuvieran suficientemente nivelados, para que tuvieran las credenciales que correspondía. Entonces los entrenábamos y nos tocó ir a Pehuajó. Una maravillosa iglesia, muy linda. Y ahí fuimos, y claro, en aquel tiempo cada uno tenía sus autos. Yo tenía un Citroën 12B y él tenía un Falcon Futura que estaba un poquito delicado el auto, pero tenía más posibilidades de sobrevivir a la ruta que el mío. Pero tenía un problema ese Falcon Futura. Resulta que cada tanto se aflojaba
el alternador del auto, o no me acuerdo si el de esa época era un dínamo, pero el alternador del auto se aflojaba y empezaba la correa de ventilación. Así que los dos nos encontramos en el instituto, saco mi caja de herramientas que la tenía siempre en el auto mío, la pongo en el baúl del Falcon Futura y ahí nos vamos camino a Peguajó con el hermano Claudio a repartir el curso entre los hermanos. Cuando estábamos llegando al último día, nos hacen un paseo por el campo y te tengo que confesar, soy porteño, criado en la capital federal, pero Cristo ya me salvó y me perdonó de todo eso, ¿no? Pero yo de las cosas del campo soy nulo, con decirte que frente a mi casa en la Paternal había un depósito de huevos y yo pensaba que ahí fabricaban los huevos, ¿no? Así que, bruto, ¿no? Así que cuando nos iban a dar una vuelta por el campo, miro, ¡ay, qué lindo! Y veo unos corderitos que apenas podían mantenerse en pie. ¡Ay, qué lindos! ¿Para qué dije eso? Al otro día tenían atada en la iglesia un corderito para que me llevara. Así que todo bárbaro, todo muy lindo. Llega el último día. Nos ponemos saco y corbata porque íbamos a tener un hermoso culto con Santa Cena y de ahí directamente nos íbamos para nuestros pagos. Así que mientras estábamos cambiándonos ahí en el hotel, me dice Claudio, ¿y cómo hacemos para llevar el cordero? Y lo ponemos en el baúl del auto. Dice, pero me va a ensuciar todo. Bueno, lo metemos en una bolsa. Pero se va a asfixiar el cordero. Bueno, lo ponemos en una bolsa de arpillera. Entonces me va a ensuciar igual el auto. ¿Y qué hacemos? Y se me ocurrió una idea extraordinaria. ¿Cuántos nacieron antes del año 69? A ver, levanten la mano los que nacieron en el año. Bien, ustedes sabrán de qué estoy hablando, los demás no van a entender. Se me ocurrió la idea de comprarle al cordero una bombacha de goma. Los que nacieron después del 69, que no saben lo que es una bombacha de goma, no saben lo que es la vida, te lo comparo como si fuera pañales descartables. Le ponemos un pañal descartable para entenderlo con todos. Así que bajamos con las valijas, saco y corbata y vamos a la farmacia de la esquina y nos pregunta el farmacéutico, ¿sí? ¿Qué desean? Sí, una bombacha de goma, por favor. ¿Qué número? El más grande que tenga. Dice, sí, pero ¿para cuántos kilos más o menos? Y le pregunto a Claudio, ¿cuánto pesará el corderito? El farmacéutico nos miró por arriba de los anteojos y dijo, estos pentecostales cada vez están más locos, pensó, ¿no? Así que se aparece una mamá, no sé, está perfecta esa. Bueno, tenemos un culto maravilloso, un tiempo precioso, todo bárbaro. Termina la reunión y ahí nos traen el cordero atado. Así que le calzamos la bombacha de goma al cordero. Un paisano de ahí le maneó las patas traseras, lo metimos al baúl, nos despedimos con los hermanos, íbamos por la ruta y ya estaba oscureciendo, estaba garuando y de pronto empezamos a decir la correa de ventilación. Así que nos detenemos a un costado de la ruta para abrir el baúl, sacar la caja de herramientas y estirar la correa y de pronto brinca el cordero con las patas de atrás atadas, la bombacha de goma y se mete campo adentro. Y nosotros de saco y corbata corriendo al cordero campo adentro. Ya saben en qué se inspiró la película Hombres de Negro, ¿no? De pronto entre los pastizales se pierde el cordero, empezamos a pastear los pastizales, de pronto sale una lechuza por ahí volando, me pegué un susto bárbaro y por ahí lo veo al cordero, vamos corriendo. Yo estaba con mejor estado físico, ¿no? Y de pronto el cordero se desmayó. Así que cayó el cordero, lo tomé y como buen pastor lo cargué sobre mis hombros. Le até las patas delanteras también, ajustamos el alternador, lo pusimos en el baúl, lo cerramos y llegamos. Cuando llegamos al instituto bíblico, ahí nos repartimos todas las cosas en el auto, cargué el cordero y me voy con mi Citroën 12B a mi casa. Abro la puerta, era la madrugada y mi esposa medio entre dormida me preguntó, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo me fue? Oh, hermoso, qué lindo ambiente, los hermanos, los pastores,
Cuánto amor en ese lugar. Encima nos dieron tantas cosas, nos dieron leche recién ordenada. Uy, bueno, poner en la heladera que después cuando amanece la hierba así no se corta. Y huevos frescos también. Bueno, ponerlo arriba de la heladera. Y un corderito, bueno, meterlo dentro de la heladera. Pero está vivo. ¿Qué? Mi hijo mayor, Fernando, tenía 2 años, 1 o 2 años, y me dice: hacés desaparecer el cordero antes que se despierte Fernando, porque si no, no se lo sacamos más. Y yo me quedé con una cara de cordero degollado, ¿no? Y de pronto siento del otro lado de la pared donde teníamos el garage, me. Bueno, así que me quedé un par de horas pensando, y siempre hay buenos amigos, ¿no? Tenía un buen amigo que estaba en Quilmes, en una zona de las afueras, que tenía campo, así que le dije: estaba pensando en vos, Carlos, y le dejé el cordero. Y él, feliz de la vida, dijo: bueno, por mucho tiempo no voy a cortar el pasto. Y ahí quedó, le dejé el cordero, le di la bendición, me fue, y él se quedó con el cordero. Pero unos meses después, lo llamo por teléfono porque se acercaban las fiestas. No sé si entienden que estaba cordero, fiesta, cordero. Y le digo: ¿y el cordero? Pasó a mejor vida. ¿Cómo que pasó a mejor vida? Sí, porque un día se soltó de la soga, entró al galpón donde tenía una bolsa de arroz, se comió toda la bolsa de arroz, se hinchó y reventó. Bueno, yo dije lo mismo. Ay, pobrecito. Y me dijo: pobrecito nada. ¿Por qué? Porque se había transformado ya en adulto, ya era carnero, y cada vez que me daba vuelta el animal, ¡pum!, me pegaba el topetazo. Ahí me di cuenta que la relación estaba un poco alterada entre el cordero y el nuevo dueño. Porque los carneros tienen en su naturaleza pegar el topetazo. Vos te das media vuelta y ¡pum!, te pega el topetazo. ¡Pum! ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Si me amás, comprometete con la tarea y cuida mis corderitos. Hay hermanos que son verdaderos corderitos, vos lo ves y te da ganas de abrazarlo, de comértelo alguno, ¿no? Pero hay otros que parecen carneros. Te das media vuelta, te pegan el topetazo. Mal llevados. Te dan ganas de carnearlo, cuerearlo en vida. Darle 5 bolsas de arroz para que revienten. ¿Y qué te dice Dios? A esos también tenés que cuidar, porque cuando uno ama al Señor, se compromete con la obra de Dios en lo que es agradable y en lo que es ingrato. Cuando uno ama al Señor, ama al pueblo de Dios, aún los más difíciles de soportar, sea agradable o sea desagradable, sea de buenas maneras o de malas maneras, sea tu hija o sea tu suegra. Tenés que amarla igual porque es propiedad de Dios y Dios ama su propiedad. Esto es compromiso. Y el Señor lo estaba invitando a Pedro a tener real compromiso. Pero quiero hablar finalmente de crecimiento. Cuando Jesús llamó a Pedro a ser pescador de hombres, ni siquiera lo nombró. Le dijo: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ahora, cuando Jesús preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy yo?, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y hasta ese momento era Simón, hijo de Jonás. Simón, hijo de Jonás, era una forma de decir Simón Juanes, una manera de dar el apellido, porque el apellido significa hijo de fulano. Así que le estaba diciendo Simón Juanes, Simón, hijo de Jonás. Pero de pronto ahí Jesús le cambia el nombre a Pedro y le dijo: y tú eres Pedro. La palabra Pedro significa piedrita,
Y lo estaba comparando realmente a una piedra porque era impetuoso, porque era tajante. Él fue el primero en advertir que la higuera se había secado. Cuando lo quisieron aprender al Señor, Él fue el que sacó la espada y cortó una oreja. Tendría que haber cortado la cabeza, pero hasta para eso era inútil en ese momento. Se quedó con una oreja. Algo es algo, habrá dicho Él. Él peleaba contra Jacobo y Juan, que se les llamaba hijos del trueno, y él y Andrés peleando a ver quién eran los más importantes. Era un hombre impetuoso. Él fue el que se atrevió a caminar sobre las aguas. Él fue el que miró esa higuera que se había secado. Parecía que ese cambio de nombre de Pedro estaba marcando un cambio de vida. Y esto era muy común en la antigüedad. Las personas en la antigüedad tenían el nombre que le daban sus padres y tenían su sobrenombre. Encontramos en el Antiguo Testamento que Noemí, cuando dicen esta no es Noemí, y ella dice, quiero que me pongan el sobrenombre, ya no me llamen por mi nombre no me gusta más, llámenme Mara, mi sobrenombre es Mara porque estoy llena de amargura, porque sufrí muchas tragedias, muchos golpes en la vida. Esto pasó con Mateo, que se llamaba Leví, y Mateo dijo, quiero que me pongan como sobrenombre Mateo, que significa don de Dios. Y así con tanto Saulo, que significaba deseado, dice, quiero que me llamen Pablo, mi sobrenombre, porque habla de pequeño, y yo quiero ser realmente pequeño. Aún los reyes, cuando llegan al poder, se cambian el nombre y se ponen el nombre de algún antecesor. Los papas hacen exactamente eso, poniéndose un nombre que los represente, con el que se sienten identificados. Y Jesús a Pedro le estaba diciendo, Pedro, esta es una nueva etapa en tu vida. Ahora que descubriste que yo no vine simplemente para hacer bienes transitorios en la tierra, yo vine para salvar el mundo. Y ahora que vos descubriste que yo soy el Salvador del mundo, es una nueva etapa. Quiero que te llames Pedro, una roca, porque vos, piedrita, vas a ser edificado sobre esa roca viva que es Jesús. Y él más adelante lo dijo eso. Sin embargo, cuando habla en esa noche con Pedro, le dice, Simón, hijo de Jonás, no lo está llamando más Pedro, lo está llamando como lo había llamado al principio. Tal vez haya varios que saben albañilería y saben muy bien que si después del cimiento empezás a poner los ladrillos chuecos, por más que levantes muchos ladrillos y corrijas la pared, ese defecto que está ahí fuera de calandra va a sumarse y va a hacer que tarde o temprano la pared se derribe. A veces nosotros tenemos algunas ideas defectuosas y edificamos sobre esas ideas defectuosas. Y después viene la gran ruina cuando se nos cae todo lo que hemos edificado a esas ideas defectuosas. A veces tenemos tantos conceptos. La verdad del caso es que Pedro tenía ciertas ideas de Jesús que no tenían que ver con la realidad. Cuando Pedro dijo que no conocía a Jesús, en realidad no mintió, dijo una gran verdad, porque Pedro conocía al Jesús que levantaba muertos, al Jesús que detenía tempestades, al Jesús que decía yo soy y la gente caía, el Jesús que sanaba suegras, el Jesús que paraba las lluvias, el Jesús que calmaba los mares, el Jesús que no tenía impedimentos, el Jesús todopoderoso, pero el Jesús de la salvación, el Jesús del sacrificio, el Jesús de la entrega, de la abnegación. Al Jesús de la cruz, Pedro no lo conocía. Él conocía solo una parte de Jesús. Y todos nosotros nos ocurren ciertas veces, ciertas cosas que hacen que conozcamos solo una parte de Jesús. En la medida que van corriendo los años, vamos conociendo algo más de Jesús. Y nos damos cuenta que aquello de lo cual nos avergonzábamos antes, hoy ya no nos avergonzamos tanto. Y aquello de lo cual antes estábamos orgullosos, hoy ya no nos enorgullecemos tanto. A esto se le llama crecimiento. Ahora, cuando Pedro se encuentra con el Señor lo lleva al punto de partida. Sobre Pedro se habían edificado muchas ideas equivocadas. Pedro pensaba de que no podía ocurrirle eso a Jesús. Cuando Jesús dijo que era necesario que él muriese en manos de pecadores, él le dijo, Señor, nunca te acontezca tal cosa, y le quedó grabado eso en la cabeza. Y a veces nosotros podemos escuchar decenas de predicaciones que nos dicen que las cosas son de una manera, pero estamos tan impregnados de nuestras propias ideas que nos entra por una oreja y nos sale por la otra. Y de pronto empezamos a edificar sobre algunas expectativas equivocadas de Dios y de pronto el Señor nos tiene que llevar al punto de partida. A veces nosotros
tenemos una idea del modelo terminado y creemos que así vamos a terminar. De hecho, cada día que pasa creemos que hemos llegado al modelo terminado. Nos creemos que somos perfectos, nos creemos que andamos bien, que somos correctos, que somos normales. Y no podemos entender cómo Dios puede amar al de al lado, que no es tan normal como nosotros. Lástima que el de al lado piensa lo mismo, pero al revés. Hasta que nuestra normalidad le trae problemas a uno, a otro, ahí nos damos cuenta que hay algo que tiene que arreglar. Pero creemos que este es el modelo terminado. Y ya tenemos nuestra vida acomodada, armada. Y de pronto Dios dice, mira, ¿sabes que hay cosas en tu vida que yo quiero quitar? Porque no son necesarias para tu crecimiento. Ay, no, Señor. Quería comprarme ese televisor 50 pulgadas. Y de pronto no, el dinero que tenía ahorrado para eso se me va a ir. ¡Ay! Y te diste cuenta, seguís viviendo sin el televisor 50 pulgadas. Pero hay veces que Dios te toca más profundo y dice, mira, hay ciertas cosas que yo quiero sacarte. Ay, no, Señor, si me sacas esto, ¿qué voy a hacer? No, me derrumbo, me desmorono. Y aquí estamos. Y Dios nos sigue sacando cosas que dice, esto no sirve para tu vida. Esto es lo que yo no lo quiero esto para tu vida. Y por ahí alguno dice, ay, Señor, yo me quiero casar con esa que está ahí. ¿Ves la de la izquierda ahí, corrida ahí? Con esa quiero casarme. Y de pronto el Señor dice, no están mis planes. Y al otro día la ves de la mano del otro muchacho. Dice, ¡ay, Señor! ¿Cómo sigue mi vida de ahora en adelante sin esa novia que nunca tuve? Y Dios dice, ¿sabes qué? Edificaste tanto sobre algunos conceptos equivocados, algunas falsas expectativas que tenés. Así que yo quiero sacarte esto. Y ahí es cuando vos no entendés nada de nada. ¿Y ahora cómo sigue mi vida? Aquello sobre lo cual estaba edificado se me cayó. Yo creí que no iba a perder ese trabajo, lo perdí. Yo creí que esta persona se iba a sanar y no se sanó. Yo creí que esto no iba a pasar y ocurrió. Yo pensé que iba a estar a salvo de esto y ocurrió. ¿Qué hago, Señor, ahora? ¿Te pasó de sufrir un golpe en tu vida después del cual dijiste, no entiendo nada de nada? Estoy en un estado de confusión. ¿Sabes cómo se le llama esto? Quebrantamiento. Eso fue lo que le ocurrió a Pedro. Por eso Jesús tuvo que empezar de cero. Otra vez quitó al Pedro y empezó a hablarle a Simón, hijo de Jonás, porque dijo, sobre Pedro edificaste equivocaciones que después de este quebrantamiento se van a corregir. Pedro, necesito llegar hasta el hueso. Y a partir de ese momento, Pedro tuvo que edificar un nuevo concepto. El concepto del sufrimiento, el concepto del Mesías, el concepto de la obra salvífica de Jesús. Porque todos queremos tener un Jesús que nos resuelve todos los problemas. Pero pocos queremos tener ese Jesús al cual seguimos en los padecimientos. Ese Jesús que no queremos conocer. Y de pronto Dios quiere que edifiquemos sobre ese Jesús, el de la negación, en el que nos invita a cargar la cruz y negarnos a nosotros mismos. Cuando viene el quebrantamiento, es cuando nos encontramos frente a una fabulosa oportunidad. ¿Por qué? Porque si vos quitas unas hiladas de ladrillos que tenés y los volvés a edificar, bueno, vas a tener más de lo mismo. Pero si se derrumba toda la casa, aún el cimiento, tenés la oportunidad de hacer algo nuevo, distinto y mucho mejor. Y esto es lo que Dios tiene para tu vida. Vos creés que estás frente a lo mejor, pero lo mejor está para venir. Lo mejor está por llegar. Solo que primero llega el quebrantamiento. Vos te imaginabas que así iba a terminar tu vida y por ahí Dios tiene otros planes distintos. Por ahí lo que Dios quería como modelo terminado era simplemente esto. ¿Cómo nos cuesta?
cómo nos cuesta. A veces decimos, Señor, quiero que hagas la obra, haz lo que quieras de mí, Señor, pero que sea esto, esto y esto y esto. Dame la mujer que quieras, pero que sea María. Señor, llévame a donde quieras mientras no me aleje mucho de mi ciudad. Y el Señor tiene planes, porque nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Dios tiene planes de victoria para cada uno de nosotros. Pero a veces tenemos que pasar por el quebrantamiento. Y el quebrantamiento nos permite crecer conforme a la medida de la estatura de Cristo. Cerra tus ojos por un momento.